Bienvenido, bienvenida al canal de Twitch y al canal de YouTube de Área de Penalti. Soy Juan de la Cil y hoy estoy rodeado de un equipazo como todos los lunes, fútbol internacional, con Gabriel Buendía, con Miguel Rodríguez, con Alex y como estáis viendo tenemos un invitado muy especial. Estamos con Bundershark. ¿Qué tal estás, tío? Acá, Shark Gutiérrez. Bueno, gracias por la bienvenida, por la acogida. La verdad es que muy bien. Y aquí hablar un ratito de fútbol internacional, en este caso fútbol alemán, que como sabéis, pues bueno, es mi especialidad, por así decirlo. Pues si quieres, si no te importa, Shar, si quieres le damos ya con el tema que teníamos pensado Adelante. para hoy y es los cambios en los banquillos de los grandes equipos alemanes y por supuesto empezamos con el campeón, empezamos con el Bayern de Múnich, que al parecer Hans-Dieter Flick ha mostrado su deseo de no continuar en el banquillo de la Allianz Arena y parece que está cogiendo rumbo, selección alemana en sustitución de Joachim Löw, que ya ha anunciado que a partir de esta Eurocopa del 2021 no va a continuar. No sé qué te parece que, en primer lugar, que Flick abandone a un Bayern que lo ha hecho campeón de absolutamente todo, y en segundo lugar, que llega a una selección alemana que ya conoce. Es que hay que primero contextualizar un poco. Es que Flick llega en un momento en el que el Bayern era tercero en liga hace la temporada anterior, sustituyendo a Niko Kovac, que tenía una mala relación con algunos jugadores de la plantilla. Y digamos que bueno, cuando Flick coge esto, lo hizo en un modo de interinidad. Hay que tener en cuenta que Flick fue ayudante de Löw más de un lustro, ¿no? O sea, que realmente lo que venía haciendo la selección alemana la dejó un poco de lado. Se metió a ser, digamos, segundo entrenador titular del Bayern. La cosa salió tan bien que, bueno, luego el Bayern quiso asegurarlo, ¿no? Y darle un contrato, pero los motivos de la marcha de Flick, que si quieren lo comentaremos más en detalle luego, es sobre todo la discusión abierta con Salihamidzic entre la configuración de plantilla y la dirección deportiva, que no ha ido por muy buenos términos, ¿no? Y por eso quizás vaya un poco esta dinámica de querer ir a la selección alemana, que cabe decir que todos los seleccionadores alemanes siempre o casi siempre han sido segundos entrenadores de un ciclo largo de otro técnico, ¿no? A lo largo de la historia lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en los años 30, 40, 50, 60, con Serge Berger, Helmut Schön, etcétera, ¿no? Entonces, al final, son gente que llevan muchos años dentro de la federación y Flick es uno de ellos. Es normal, vaya. No, eso está claro y parece además lo que tú dices, ¿no? Que es algo habitual en Alemania, y igual que Löw fue segundo de Klinsmann, ya hablando así un poco más moderno de el que podría ser el proyecto actual de la Mannschaft, y Flick fue el segundo de Löw cuando campeonaron. Así que tiene todo el sentido del mundo. Cobran rumores, y ha salido hoy, ha sido como la noticia del día, de que habrían llegado a un acuerdo Bayern y Nagelsmann para que Julian Nagelsmann dejara el Red Bull Leipzig a cambio de un dinero que tiene que acordar entre los clubes para hacerse cargo del Bayern. ¿Qué te parecería esto? ¿Cómo lo ves? ¿Te encaja? Primero, la cifra, se habla mucho de la cifra de 30 millones de euros como cifra para acordarse. Y ya luego lo trataremos con otros entrenadores como Marco Rose o como Adi Hütter, pero esto de dar dinero o fichar entrenadores, por así decirlo, a modo de traspaso, es una cosa que a mí me supera, la verdad. Pero hablando en cuanto a encaje y tal, bueno, Nagelsmann en su día rechazó al Bayern, rechazó al Madrid también, lo reconoció en una entrevista a Elf Freunde, que fue hace 2018, creo que es la entrevista, donde pues él ya había asegurado que ya de la temporada que viene se iba a ir al Leipzig. Entonces, a partir de ahí, él es bávaro. O sea, que al fin y al cabo, él sobre todo se crió cerca de Augsburgo. Fue jugador del Augsburgo juvenil y los primeros pasos como entrenador fue en Augsburgo, con lo cual es normal, absolutamente normal, que el Bayern se fije en un entrenador como este, que él se sienta ya preparado para ese reto, pero me extrañaría muchísimo. Y lo digo en serio, igual me puedo equivocar y mañana mismo hay un acuerdo oficial y a mí me deja mal, ¿no? Como el típico mal de los comentaristas,
pero sí que me da la sensación de que no ha agotado su tiempo en Leipzig. Es decir, él firmó un contrato de 4 temporadas, lo firmó hasta 2023, llegó en 2019. No ha terminado su ciclo, y con Marco Götze digo lo mismo, o sea, la opinión es muy parecida con Marco Götze en el Gladbach y asumir un reto mayor. El Bayern es otro mundo en Alemania, es otro mundo en Europa, porque es un club ultra, hiper, mega y todos los prefijos que puedan ser exagerados, exigentes, y a la mínima que pierdas 2-3 partidos, ya está en cuestión ya que si sigues o no, ¿sabes? Es que es una cosa muy exagerada. Sí, es verdad que, por ejemplo, sí es verdad que el Bayern es otra dimensión, pero yo tengo que romper una lanza en favor de los fichajes de entrenadores, por así decirlo, de pagar por entrenadores, porque muchas veces vemos como un técnico de X nivel que llega a un equipo, el nivel de ese equipo aumenta exponencialmente y que muchas veces es mucho más valioso que cualquier otro jugador o cualquier otra pieza. Sí es verdad que es una barbaridad, 30 millones de euros, y que nos choca. Estaba mirando cifras y André Villas-Boas es el entrenador más caro de la historia, por así decirlo. 15 millones de euros costó cuando salió del Porto rumbo a Londres. Pero eso, yo tengo que romper una lanza en favor de los entrenadores, de los traspasos de entrenadores, por así decirlo. No sé qué te parece mi opinión, y si tienes, como has comentado antes, que te choca ver eso, entrenadores traspasados, por así decirlo. Pero eso, Miguel, es como todo lo nuevo, ¿sabes? Es como todo lo nuevo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Incluso cuando vemos cosas en esta, digamos, normalidad, las gradas vacías en Alemania, que suena muy mal, ¿sabes? Que no, son cosas a las que no terminas de estar acostumbrado por circunstancias, y bueno, al final los clubes son empresas, ¿no? Y acuerdan, pues, como quien ficha un personal por otro por más sueldo, ¿no? Realmente es un poco eso. Pero sí que es verdad que no me supera porque no estoy acostumbrado a ello. Sí. Cuando lo veamos ya de manera más normal, que se firmen cláusulas de rescisión, como con los jugadores. En Alemania también funciona el tema de los directores deportivos, que tiene una importancia capital en cada proyecto, ¿no? Que luego lo comentaremos también porque está muy ligado al tema entrenador también. Lo cierto es que cuando vemos ese tipo de cambios y hay intercambio de dinero, a mí se me hace un poco extraño. Pero porque en otros escenarios no lo vemos de manera tan notoria, ¿sabes? Sino en este caso en la Bundesliga, pues tanto Götze como Hütter, como ahora aparecen los rumores de Nagelsmann, pues supone, ¿sabes?, un cambio de paradigma incluso, ¿no? Porque esto de fichar entrenadores, antes simplemente se contrataba un entrenador, decía, bueno, pues espera que termines contrato, no renuevas, o confirmas la llegada, que no vas a renovar, ¿qué tal? Y ahora son fichajes con contrato en vigor, porque Götze tenía contrato en vigor, Hütter tenía contrato en vigor y Nagelsmann tiene contrato en vigor. Entonces estamos ya en la misma dinámica que los jugadores, y eso cuesta acostumbrarse porque no es una cosa que se suele dar, y esto puede ser, digamos, un antes y un después en este tipo de sentidos si se pagan 15 millones, 30 millones, 5 millones, 7,5 millones por entrenadores, que además tienes que costearle su ficha, y más en los tiempos en los que estamos. No, justo, y creo que la idea encaja bastante, ese cambio de paradigma que dices, ¿no? Respecto a la importancia que tienen los directores deportivos en Alemania, que pueden elegir, a mi parecer, el hecho de que se pague por entrenadores es porque eres fiel a una idea, ¿no? Y crees que el camino de tu proyecto lo lleve una persona en concreto. Entonces ya no es que el entrenador se adapte a la plantilla, sino que de primeras ya están buscando a un entrenador al que darle una plantilla. Claro, es que al final la dirección deportiva es así, es que le marca un poco, precisamente, y valga la redundancia, la dirección hacia donde quiere ir esa plantilla, ¿no? O sea, ese equipo, ¿no? ¿Qué imagen quiere mostrar? Entonces, generalmente la dirección deportiva suele estar ligada muy mucho, primero, a una forma de entender la filosofía del club, ¿vale? Del propio club. Tenemos el caso del Hoffenheim, que por ejemplo tiene al que fue el secretario técnico que fichó a Firmino a través del Football Manager, ¿vale? Pues hoy en día es director deportivo del Hoffenheim, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
Y bueno, un poco en ese sentido, esa filosofía de club es equipo arriesgado, dinámico, fresco, que se expone mucho a cualquier tipo de contragolpe, todo este tipo de situaciones que se han dado, ¿no? Y, por ejemplo, está el caso de Nagelsmann, ahora también estuvo Schröder, que era el segundo de Koeman, y ahora está también el que era técnico del Bayern, del filial del Bayern, Sepp Hoeneß, ¿no? Realmente son cosas que van ligados mucho a la idea de club, y el director deportivo lo que hace es ejecutar un plan sobre, primero con los scouters, donde dice, pues queremos estas características de estos jugadores con estas edades, y entonces se peina todo el mercado, se busca la base de datos, se van viendo partidos, scouting, lo que pueda encajar más, lo que puede encajar menos, se va haciendo informe, bueno, ya conocéis más o menos la dinámica, ¿no? Entonces, quizás por ahí va el tema de esto, ¿no? De estos fichajes tan concretos como tú bien has dicho, Alex, que realmente si el Bayern quiere ser un equipo dominante y ser un equipo ganador, tiene que tener un técnico con hambre de títulos. Y Nagelsmann los tiene, ¿sabes? Entonces, aparte de esto, es un reto mayúsculo. Igual que Gose también tiene hambre de títulos y yéndose a Dortmund, ¿no? Porque es evidente. Y Hutter también tiene hambre de títulos, de pelear por ellos, yéndose a Mönchengladbach, ¿no? O sea que realmente este tipo de cambios van muy ligados a eso, a lo que he dicho, a la dirección deportiva, al rumbo que quiere el club, y es una persona muy concreta, con unas peticiones muy concretas, y que ya han estudiado previamente hacia dónde quieren ir, ¿vale? Claro. Y al fin y al cabo, algo tiene un precio porque tú le das X valor, y al fin y al cabo parece que el Bayern en el Bayern ese valor añadido que le puede dar Nagelsmann es superior al que le puede dar otros técnicos, y parece que están dispuestos a pagar una cifra. Ya veremos si son 30 millones, todavía no hay nada definitivo, y a pesar de que no haya nada definitivo, a todo el mundo le encanta el fútbol ficción, y esto ya es fútbol ficción porque eso, Nagelsmann no está hecho con el Bayern, pero ¿cuáles crees que van a ser, en caso de que Nagelsmann llegase al Bayern, piezas potenciadas, y qué otras piezas pueden que tengan un papel menos importante del que hoy están asumiendo con Hans-Dieter Flick? Bueno, yo creo que sobre todo va a potenciar esa defensa del 3, porque tanto los perfiles de los centrales abiertos, que pueden ser también laterales en un momento dado, digamos, puedan tener capacidad no solo de marcar, sino también de salir con la pelota controlada y buen desplazamiento y demás. Eso primero. Segundo, que no va a haber un ecosistema de posiciones fijas, y lo estamos viendo en el Leipzig, lo vimos en el Hoffenheim en su día. Nagelsmann no quiere nada fijo, quiere jugadores móviles, y entonces, bajo esa premisa de yo me muevo por aquí, parto de aquí, termino por allí, ese tipo de cosas es lo que quiere él. Entonces realmente va a haber, si llega al Bayern, realmente va a haber muy pocos puestos fijos. Probablemente uno sea Kimmich, otro sea Lewandowski y otro sea Neuer, y el resto todo es factible de cambio, ¿vale? O sea que realmente es muy difícil hacer un plantilleo, por así decirlo, qué fichajes puede hacer. Me imagino que, por lo que hemos visto de Nagelsmann, por lo que he visto yo por lo menos entre Hoffenheim y Leipzig, lo que quiere son equipos dinámicos, ¿no? Que se muevan mucho, que ocupen muchos espacios, que abarquen mucho espacio, con lo cual eso implica también un mayor trabajo físico también, con y sin pelota, activarse rápido tras pérdidas, defender en bloque relativamente medio, no conceder ninguna superioridad numérica para ninguno de los otros equipos o a los rivales, dominar a partir de la pelota, controlar el partido a partir de la pelota, crear a partir de ese juego de posición que él lo entiende como algo muy dinámico. Entonces, pues bueno, a partir de eso creo que es más o menos lo que se podría intuir si Nagelsmann llegase en algún momento al Bayern Múnich. Sí, es lo que parece bastante lógico, efectivamente. Ahí quiero apuntar que justo, es que en realidad me he preparado esta entrevista para hablar así un poco contigo, pero es que no se me había ocurrido hasta este momento. Es que Nagelsmann se reuniría con Upamecano, que ya está fichado por el Bayern, ese sí, y para esa defensa de 3 funcionaría perfectamente.
Me gustaría ver también qué fichajes haría o cómo lo haría, no te lo estoy preguntando, pero si buscaría lograr eso que ha logrado con el Leipzig, que es que cada vez que nosotros vemos la alineación, no sabemos cómo va a jugar. Es un juego que tarda 2-3 minutos, que son los mismos nombres, y en 3 partidos diferentes juegan de 3 formas diferentes. Y durante el partido, digo una cosa, durante el partido te vas a encontrar con otras 3 formaciones. O sea, eso es una cosa que también tenemos que entender que el fútbol es un deporte que a mucha gente no le gustará lo que voy a decir, pero bueno, me da igual. Es un deporte bastante líquido, ¿vale? Es decir, hemos convertido lo que eran las posiciones fijas en algo como ABC, ¿no? Y al final son solo puntos de partida, porque tú puedes jugar con un 4-3-3, ¿vale? Por poner un ejemplo, pero tener los dos, como hacía la Juventus, por ejemplo, ¿no? Poner un 4-3-1-2, proteger a Pirlo con Marquisio y Khedira, por ponerte un ejemplo así emblemático, ¿vale? Eso le permitía a Pirlo ganar altura, llegar más arriba, estar en campo contrario, dominar, controlar más la situación, hacia dónde dirigir el ataque. Entonces, no dejaba de ser un mediocentro, pero claro, es un mediocentro que estaba protegido por al menos uno de esos 2 flancos que tenía a sus lados. Entonces, eso te dice que a lo mejor ese 4-3-1-2 o 4-3-3 o 4... al final son solo números, ¿sabes? Son números de ubicación y supuestamente donde está el bloque bajo o fase defensiva, ¿no? Que es desde donde se parte. Luego, evidentemente, se van a mover en función un poco de las características de los jugadores, de los laterales, los para qué, realmente, para qué este lateral me llega aquí, si este interior me hace esto aquí y este extremo me cae a banda y ya me genera un 3-2 por fuera, ¿no? Por ejemplo, son cosas que son difíciles de comprender para el aficionado medio porque lo tiene muy estructurado, muy, ¿sabes? Muy sota, caballo, rey. Y el fútbol es un deporte, primero, practicado por seres humanos, con lo cual el error va a estar frecuente, y segundo, donde es muy móvil, es muy líquido, y al final conservar un orden solo se refiere a una de las 4 fases del juego, ¿no? Que es defensa estática, contragolpe, repliegue tras pérdida y vuelta a empezar, ¿no? Son 4 fases del juego, ataque posicional, que es la otra fase, ¿no? Sí, concuerdo contigo completamente, Shari, y eso, que muchas veces las posiciones son puntos de partida y que la finalización de cada jugada, pues cada jugador pues termina donde el entrenador le dice, y que muchas veces es completamente la otra punta del campo o muy lejos de esa posición de partida. Ya pasamos al RB Leipzig, que parece que se va a quedar sin Nagelsmann, como ya hemos comentado, que parece que va cogiendo rumbo Múnich. Y pues no sé si tienes visto al que suena como sucesor de Nagelsmann, que es Jesse Marsch, el entrenador del Salzburg. Jesse Marsch, que por cierto sonó muchísimo para sustituir a Rose en el Gladbach. Exacto. En meses atrás. Bueno, el caso es que yo lo que he visto de Jesse Marsch es muy poco, porque primero que lo que puedo ver es sobre todo a través de competiciones europeas, porque no sigo la Bundesliga austríaca. Desde aquí emplazo a que sigáis a Antonio Aragonese, que es un chico que además es ojeador, también trata la liga austríaca, la iba tratando casi tanto tiempo como yo la alemana, así que de ahí el pequeño spam para él. Y creo que él lo puede decir mejor, pero yo lo que he visto de Jesse Marsch es misma identidad. O sea, es verdad que quizás el Salzburg es un poquito más reactivo, ¿vale? En ese sentido, sí es verdad que lo veo un poco más reactivo, más contragolpeador quizás que a lo mejor lo que puede hacer el Leipzig, porque el Leipzig tiene un escenario donde tiene que llevar más la iniciativa y tal. El Salzburg también, pero en Europa no. Entonces, claro, yo la imagen que te puedo decir del Salzburg es esa, que es una imagen más bien reactiva, más arriesgada, de fútbol dinámico, ritmo relativamente alto, pases muy verticales. O sea, realmente la intención es muy parecida. Realmente Red Bull lo que ha querido es crear una imagen de marca muy potente, ¿no? A partir de lo que es el fútbol, como todo lo que hace, ¿no? Como la Fórmula 1, como los deportes de riesgo, etcétera. Y el fútbol es una cosa que
lo han tratado siempre con un sentido de riesgo, de potencia, de vamos a ir a por todas, ¿no? Y es un poco ese rollo. Entonces, yo creo que no va a dictar mucho de lo que hemos visto. Además, Jesse Marsch, si no recuerdo mal, creo que estuvo con Rangnick el año que se hizo cargo de segundo, o con Nagelsmann también. O sea que realmente yo creo que ya lo estaban preparando ya para en un futuro inmediato ser entrenador del Leipzig, seguramente. Claro, el otro que sonaba, en caso de no ser Jesse Marsch, que este sé que le tienes más visto, es Glasner, el entrenador del Wolfsburg. Sí. Es que pasó por la factoría Red Bull también. Sí, o sea, exacto. Entonces, claro, ellos han creado su propia escuela. O sea, realmente, si nos fijamos, desde Roger Schmidt, pasando, que ahora está en el PSV, pasando por Hannes Wolf, que ahora está dirigiendo al Leverkusen de manera momentánea, al mismo tiempo que es seleccionador de inferiores de la Federación Alemana. Más técnicos, el mismo Adi Hütter también pasó por Salzburgo, hasta Nico Kovac pasó por Salzburgo. O sea, realmente tiene una escuela de entrenadores y de matices entre sí bastante rica, ¿no? Y eso, digamos, le permite al Leipzig tener un abanico de, bueno, yo te permito que salgas, que te vayas a curtir a otro sitio, pero si en un momento dado veo que puede ser de interés para nuestro equipo y te adaptas bien a lo que nosotros pedimos con esta filosofía de contratación de personal y con esta forma de trabajar, pues te contactamos y intentamos ficharte, ¿vale? Es un poco el paso, ¿no? Yo creo que todo lo que pasa por la factoría Red Bull lo hacen a modo muy de aprendizaje, y creo que eso en parte habla muy bien también de que tiene una dinámica adquirida. Es decir, Nagelsmann no se va si el Leipzig antes no tiene atado a un entrenador, ¿vale? Porque no se van a quedar sin entrenador. Lo hacen sobre la marcha. Incluso cuando Hasenhüttl dejó de repente, que le quedaba una temporada y ya sabía que no le iban a renovar y ficharon a Nagelsmann, Rangnick tuvo que hacerse cargo de ese periodo de entreguerras, ¿vale? Entonces, si en algún caso pasara otra vez, probablemente Rangnick se volvería a hacer cargo, que ya ahora mismo está desvinculado de Red Bull, pero podría hacerlo perfectamente, porque ya ha trabajado eso y conoce la situación del equipo, y hasta que puedan fichar un entrenador, pues va a asumir ese cargo. Entonces, que se interese en Glasner, que se interese en Jose, en esa clase de entrenadores, no me extraña absolutamente nada. Y más de Marcus Krause, que es un director deportivo que viene del Paderborn y que ha hecho muy bien las cosas y que ha fichado con cierta cabeza, siguiendo la filosofía del club. Aunque no sé si lo has visto, porque creo que ha salido hoy el director deportivo, eso que acabas de mencionar, Marcus Krause, que al parecer ha llegado a un acuerdo con el Leipzig, o eso dicen las informaciones, que para rescindir su contrato, creo que acaba el contrato en junio del 2022. Uh-huh. Y eso he leído hoy yo en la prensa alemana. En la prensa alemana, que parece eso, hablábamos antes de Upamecano, ahora que Nagelsmann y ahora el director deportivo, que como bien tú dijiste al principio, tiene mucha importancia dentro de los equipos. Parece que el Leipzig está adquiriendo una nueva dimensión, rompiendo con la anterior por X motivo, y eso, y también es completamente de acuerdo contigo, muy coherente que el Leipzig se fije en Jesse Marsch, en Glasner, para sustituir a Nagelsmann. Pasamos ahora con el Borussia Dortmund. No sé si Alex tienes alguna otra pregunta para echar del Leipzig, no sé si, o ya pasamos al directamente al Borussia Dortmund, que bueno, ya lo sabemos, ¿no? No le han dado la oportunidad total a Terzic, se ha quedado como interino, y la apuesta, que casi parecía obvia, es Marco Rose, como he dicho antes, un entrenador con hambre de títulos, un entrenador de un juego dinámico. Pero mis dos preguntas respecto a esto serían, bueno, ¿qué te parece lo de Marco Rose? Y sobre todo, que si el equipo está intentando entrar en Champions, pero de momento no lo consigue, ha ido reduciendo distancias, pero sigue fuera, lleva, creo que son 4 victorias seguidas. De quedarse fuera, aparte de una marcha como parece casi previsible, que podría ser la de Haaland, ¿ves al Borussia Dortmund de Marco Rose un equipo capaz de mantener a sus estrellas y grandes talentos sin estar en Champions League?
Es que depende mucho de los propios jugadores también. A ver, es que esto es difícil de explicar porque, bueno, a lo mejor en este concepto en España a lo mejor no lo tenemos muy trabajado. Al final depende un poco de los propios jugadores. Es decir, hace poco, y antes de contestar a tu pregunta, Alex, cabe decir que Watzke, que es el presidente del club, del Dortmund, y el director deportivo, Michael Sorg, dijeron que tenía asegurado 2 años de sueldo a todo el personal, que son unas 2000 personas, a todo el personal del Dortmund, a jugadores, a entrenadores, al que viniera. Han pagado 5 millones de la cláusula de rescisión de Marco Rose. Y creo que en ese sentido creo que no le haría tanta falta el dinero, ¿vale? Dejando un poco claro ese mensaje. Dicho esto, yo personalmente espero que Haaland no se vaya del Dortmund. Espero que por lo menos un año, hasta dentro de un año, donde yo creo que a lo mejor sí que le han puesto un precio de 75 millones de euros, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, solo me tengo que ir a los antecedentes con Robert Lewandowski, ¿vale? Robert Lewandowski, antes de marcharse al Bayern, le pide al club el año anterior al Dortmund que lo traspase. El Dortmund dijo no. Prefería perder dinero a que se marchara ya al Bayern. ¿Por qué? Porque el Dortmund no estaba preparado para no tenía ese dinero o esa inversión o ese momento de cambiar de delantero y no podía, ¿no? Entonces le dijo a Lewandowski, mira, no, preferimos perder dinero, te quedas un año más con nosotros aquí, rindes hasta el último día y luego te vas al Bayern, te vas libre, ¿vale? Entonces fue el año que después fichan al Alcácer y demás. En este caso, yo creo que el Dortmund, solo fijándome en antecedentes, ¿vale? Que igual mejor esto, con lo mismo que con los entrenadores, mañana me coge Kicker y Bild y me deja a mí como un mentiroso, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que Haaland no se va a marchar este verano. Yo creo que antes sale Sancho. ¿Por qué? Porque ya Sancho el año pasado rechazó al United. Bueno, no Sancho, el Dortmund rechazó al United. Incluso se decía que un acuerdo que ya tenía Sancho para irse al United y demás, con sueldo incluido y todo el tema. Entonces, como también estamos en una situación en la que económicamente ninguno, ni incluso los de la Premier, están bien, me cuesta ver un gran movimiento así, porque es financiarse y costearse algún fichaje a largo plazo, no de, venga, te doy los 30 kilos o te doy los 60 kilos y del tirón y te pago en dos partes. No, es pagar un fichaje en 2 o 3 años, que puede que dentro de 2 o 3 años igual tampoco tienes ya el fichaje y lo sigues pagando, ¿entiendes? Entonces creo que esto va a depender un poco también de lo que crea Haaland, porque al final Haaland tiene un representante al que, como todos los representantes, le gusta mover pasta. Rayola. ¿Qué pasa? Yo no sé hasta qué punto esto es sano para el jugador. Yo creo que el jugador se va a quedar, pero yo creo que la gente le está diciendo, no, mira, vete aquí, vete al Madrid, vete a la Premier, no sé qué. Le está llenando la cabeza de rumores cuando él mismo dijo que se iba a quedar. Ahora, posibilidades de que Haaland salga, las hay. Si el Dortmund no consigue entrar en Champions, si ahora estamos en un porcentaje de un 55% o de un 50%, sin Champions, las posibilidades de traspasar yo las vería aumentadas. Que luego traspasan a Sancho y no a Haaland, también podría ser. Que es lo más probable que suceda este verano, porque el Dortmund no deja salir 2 estrellas en un mismo verano. Eso ya es algo que por antecedentes nunca ha pasado y no creo que pase. Sí, eso es muy probable, como bien has mencionado, que el Borussia Dortmund no se desprenda de sus probablemente 2 mejores jugadores a su máximo nivel en un mismo verano. Y te tengo que hacer una pregunta, porque Rafael Guerreiro es un jugador que a mí me fascina, me encantan los laterales de ese perfil más bien asociativo, no de tanto línea de fondo, y que puede asumir un rol relativamente similar, todo esto con matices, al que utiliza Rose con Bensebaini, aunque me da la sensación de que Bensebaini tal vez sea un jugador que se siente más cómodo
partiendo desde la línea de cal, y Guerreiro más un jugador más interior. O sea, que ya cogen la pelota en la posición de interior, efectivamente, y Bensebaini es más de trazar diagonales, de llegar a la línea de fondo. No sé qué te parece y cómo puede potenciar Rose a un Guerreiro que a mí es un jugador que me fascina. Es una buena pregunta para cuando Gose llegue, ¿no? Es una de esas incógnitas que tiene que resolver. Desde luego que puede hacerlo, es decir, incluso Guerreiro es un jugador que, como bien has dicho y como bien has comentado, es bastante interior. O sea, es un jugador que no le importa tirarle diagonal hacia adentro, participar en la jugada, incluso partir de dentro hacia afuera, estirando para que se libere el espacio y llegue otro desde atrás. Es un jugador que le gusta tener protagonismo con la pelota en esos ataques y le gusta dinamizar los ataques, encontrar al compañero más cercano, darle velocidad. Creo que es un jugador que puede ser un comodín para Gose en el sentido de que le puede servir para un roto y para un descosido. Entonces, creo que la figura va a ser la de lateral. Creo que el otro lateral que tiene, que es Schulz, es un jugador mucho más exterior, más de llegar, mientras que Guerreiro es más de estar, no solo de llegar, sino de estar. La diferencia es la altura desde la que parten, ¿vale? O sea, realmente Bensebaini lo que da es mucha profundidad, ¿vale? Es lo que tú has dicho. Y Guerreiro aporta otro tipo de profundidad, una profundidad más de carril interior o de carril central quizás, ¿no? Que le permite a los carrileros llegar y sorprender. Creo que para el Dortmund podría ser una buena pregunta a resolver, dónde va a situar a Guerreiro y qué papel creativo va a tener, porque no tiene sencillo. Está Brandt, está Dahoud, está Bellingham, que es más todocampista, está Delaney, y más a lo mejor algún fichaje que venga, ¿no? Porque eso realmente no se sabe. Pero es una buena pregunta en el sentido de que creo que es una de las cosas que Gose se va a tener que plantear. Sí, para qué le va a servir como interior y para qué le puede servir como exterior, y dónde lo va a ubicar como punto de partida y hacia dónde se va a mover y para qué se va a mover. O sea que realmente yo no lo compararía con Bensebaini, que como bien has dicho me parece un jugador más exterior. Incluso hay momentos en que Gose utilizó a Bensebaini de central en algunos partidos, en el perfil izquierdo, jugando con 3 atrás, con lo cual yo a Bensebaini lo veo más completo en el sentido de que es un 7-8 en todo, pero no es un 10 en nada, mientras que Guerreiro es como, yo lo suelo asemejar a Marcelo, ¿no? Es como el Marcelo portugués, es un poco ese lateral media punta que detrás te puede corregir, pero no es ni mucho menos para defender, sino más bien para atacar constantemente. Y para organizar desde esa posición del lateral. Y eso, y el Gladbach que pierde a Marco Rose, sin embargo llega un Adi Hütter que parece que va a jugar Champions, veremos, o que ha estado muy arriba con el Eintracht de Frankfurt, y que sin embargo se va a un Gladbach que probablemente no juegue ni UEFA Europa League. No, probablemente que juegue Conference o los playoffs de Conference. Exacto. O sea, es una putada. Y peleando con el Unión Berlín, que se dice pronto. Que el tema de lo de Gose, la gente está muy dividida con ese tema, en el sentido de que se anuncian los fichajes muy pronto y que eso podía afectar la moral de los jugadores. Bueno, antes de llegar Rose el Gladbach ya estaba titubeante ya, pero es verdad que después de la noticia es como una especie de te estoy pisando, pues te piso más fuerte, ¿no? Bueno, pues un poco ese rollo, ¿no? Mi sensación es que irse a un Gladbach es más una cuestión de futuro a medio plazo que realmente un futuro a corto. Completamente. Entonces, claro, el Eintracht Frankfurt sí puede llegar este año a la Champions, que está por ver, porque quedan 3 jornadas y ya veremos que después de este parón por el tema COVID, ya veremos cómo lo afronta y ya veremos cómo llega, porque el Dortmund no va a dejar de apretar tampoco por la 4ª plaza, pues al fin y al cabo es dinero, ¿sabes? Entonces, al final va a ser una cosa que va a depender un poco de la dinámica de cada uno. Yo de ahí, de esos 3, 4, al que más flojo veo es al Wolfsburgo, ¿vale? Que parece que contra el top 5 o el top 6 de la Bundesliga
obtiene resultados irregulares, ¿vale? Y puede que haya llegado a final de temporada un poquito con la lengua afuera y a lo mejor no está sabiendo rematar su temporada. Quizás a lo mejor es el que se caiga de todos ellos, ¿no? Y se quede quinto o sexto. Ya veremos porque la verdad es que la zona alta, tanto la zona baja como la zona alta, están muy ceñidas y bueno, el tema de eso, de Hutter, yo lo veo más como un proyecto de convertir al Gladbach un equipo habitual de competiciones europeas y si puede optar a un título tipo Copa, pues mejor. No deja de parecerme sorprendente, bueno, en general un poco lo es, que un equipo como el Eintracht, que está haciendo una temporada que a priori es una temporada buenísima, ¿no? Y si entran en Champions, pues todavía más. ¿Cómo se les ha ido desmontando el proyecto, ¿no? Porque se ha ido el director deportivo, que antes hablamos de esto también, que creo que se ha ido Bobic al Hertha de Berlín, me parece que se va a ir, sí. Se va a ir y esto entiendo que pesa también en la salida de Hutter, ¿no? Entiendo que al perder el director deportivo a lo mejor pierde la confianza o no cree en el proyecto y lo que sí le ofrece el Gladbach es un proyecto de futuro. Entonces está apostando por algo más allá. Y además, a priori, por plantillas y lo que tiene y lo que puede explotar en el Gladbach, viendo lo que ha hecho en el Eintracht con jugadores este año como Andrés Silva o Filip Kostic o Kamada, creo que tiene mimbres de sobra para hacerlo un equipo muy competitivo. Bueno, es que todo esto es el producto, o sea, el resultado de que el Eintracht esté ahora en Champions, que ya el año, y voy a meter aquí un inciso, el año que llegó a semifinales de la Europa League, ellos se decidieron por la Europa League por no entrar por Champions y fue un error, ¿no? Porque al final se condenó cayendo en Stamford Bridge con el Chelsea desde el punto de penalti. Exacto, los penaltis. Pues ya ese año, en febrero o marzo, el Eintracht estaba en puestos Champions. O sea, realmente esto es la consecuencia de un trabajo bien hecho, ¿vale? Bobic llegó a un Eintracht Frankfurt que estaba mirando más hacia el fondo de la tabla que realmente hacia la cabeza. Entonces, ese tipo de equipos tienen que afinar aún más con la propuesta, porque no podían gastarse demasiado dinero porque no lo tenían para grandes cosas, entonces tenían que acotarse a un presupuesto determinado, buscar una serie de jugadores que encajasen por perfil y que algún grande, véase Kevin Prince Boateng, fuera un año a Frankfurt, ¿no? Y bueno, y la cosa es que les funcionó, porque al final se marchó Kovac, que había ganado la Copa, le llegó Hutter, que empezó muy mal, pero que luego empezó a remontar de una manera bestial, basándose sobre todo en ese juego directo hacia los tres delanteros. Y ahora la llegada, el matiz del año pasado, que fue una temporada intermedia con muchas lesiones y con pérdidas y cambios y tal, que dejó a la Eintracht, digamos, en mitad de tabla, por así decirlo. Y ahora, pues esta temporada ha sido un poco la confirmación de ese proyecto, ¿no? Lo que tú dices, Alex, te doy toda la razón. Yo creo que Hutter se va porque el director deportivo que lo trajo se va también. Entonces vio la oportunidad. Hutter tenía 2 años de contrato más. Entonces yo creo que se va un poco por eso. Y se va a un proyecto, evidentemente, de futuro, donde el director deportivo es más estable que en el Eintracht Frankfurt. Y además que es un escalón más. O sea, es un escalón más el Gladbach, al fin y al cabo. A pesar de que la clasificación esté mal, es un escalón más de competitividad. El reto del Eintracht va a ser importante si se clasifica a Champions, ¿vale? Porque eso supone cambiar económicamente las arcas del club también. Va a tener que elegir muy bien el entrenador y muy bien el director deportivo. A mí personalmente me gusta mucho como entrenador Gerardo Seoane, el de John Boy. Creo que por perfil, creo que encajaría un equipo Bundesliga y un equipo como el Eintracht Frankfurt, porque la exigencia del Eintracht Frankfurt, que será bombo 4, bombo 3 a lo más sumo, si entra en Champions, va a ser competir la fase de grupos que le toque y si llega a octavos con un canto en los dientes. Hay que ser un poco frívolo, pero certero, ¿no? Y bueno, un poco eso, ¿no? Entonces, claro, un poco ese primer año, creo que hay
quizás Seoane vendría bien para estabilizar un poco el club y sobre todo tener una dinámica y una forma de trabajar muy parecida, ¿no? a la de Hutter. Es verdad que no pasó por Salzburgo, pero creo que la forma de trabajar y la forma de estructurarse y tal es bastante parecida, y creo que tendría buen encaje en un Eintracht Frankfurt que veremos a ver si conserva a sus piezas, porque tanto Kostic como Silva son piezas codiciadas, son peritas en dulce para cualquier equipo de la Premier o incluso de la Serie A o de la Liga. Y bueno, también Jovic también vuelve al Madrid. Claro. Bueno, lo de Jovic y el Madrid es un drama que no sé qué solución va a tener, pero eso, si queréis os lo comento en otro momento. Y Shark, te lanzo otros nombres que vienen sonando, porque hace un par de semanas incluso algún medio confirmó que Ralf Rangnick iba a ser el entrenador del Eintracht. Y además eso, como hablábamos anteriormente, de que el Eintracht se queda sin director deportivo, el Ralf Rangnick es una figura que podría optar tanto a eso, a ser entrenador como director deportivo de las Águilas. Y además he estado leyendo que también suena, aparte de Rangnick, que no está confirmado ni mucho menos a día de hoy, como confirmó algún medio semanas atrás, suena también Lucien Favre, que fue despedido de su cargo como entrenador del Borussia Dortmund esta misma temporada, y Tedesco, que está entrenando en Rusia, concretamente en el Spartak, y que también tiene... porque Tedesco por motivos familiares dejó el Spartak. Pues no estaba pendiente de eso. Y es Tedesco, un entrenador que tiene pasado en efectivamente. Y también creo que las inferiores del Stuttgart me suena que también llegó a pasar. ¿Qué te parecerían estos tres nombres que te he lanzado? Lo de Rangnick me parece... No sé muy bien qué me parece, porque... A ver, te explico por qué. Es que Rangnick es un entrenador que habla mucho. O sea, de cara a la prensa es un entrenador que habla mucho y que es muy estudiado, ¿vale? Entonces, no obstante, a él se le llama profesor fútbol desde épocas A. En su día, cuando ascendió cuando subió de segunda división con el Ulm, con 1860 Ulm creo que se llama, que es un pequeño equipo, un equipo pequeño polideportivo de la región de Baden-Württemberg. Él lo subió, lo dejó a mitad de temporada para irse al Stuttgart, ¿vale? Digamos que el ascenso prácticamente era de él y así fue reconocido. Y salía muchas veces comentando en temas de análisis tal, en la televisión alemana, y a él se le decía que era muy, muy terco, muy tal, se llamaba muy profesor fútbol, ¿vale? Y que él lo que ha dicho muchas veces que él aprendió mucho de Lobanovsky, después de otras influencias y tal, pero que sobre todo Lobanovsky, porque fue una gira que hizo el Dinamo Kiev en su día por su pueblo, tal, y se enfrentó a él y lo veía un poco por todos lados. Entonces se ha caracterizado por construir equipos desde la dirección deportiva, sobre todo en el caso del Hoffenheim. Controlaba ambos aspectos, en la dirección deportiva como la de entrenador, y en el caso del Leipzig simplemente la dirección deportiva, que también ha sido entrenador muchas veces porque ha tenido que sustituir. El año que asciende el Leipzig, por ejemplo, lo asciende Rangnick. El año entre que se baja Hutel y llega Nagelsmann también lo entrena Rangnick, o sea que ha hecho un poco de periodo entre guerras, porque él como entrenador estuvo en el Schalke, que lo llevó a las semifinales de una Champions, nada más y nada menos, con aquel de 2010 mítico, ¿no? De Neuer y esas eliminatorias en San Siro y demás. A ver, es un tipo primero inteligente, pero también un poco terco en algunas cosas. Flexible, autoritario, ¿no? Tal vez, ¿no? Podríamos... tiene carácter, sí. Por ahí va, ¿no? Es un tipo con carácter. Entonces, él ha dicho públicamente, de las miles de cosas que ha dicho, porque aquí lo ha entrevistado El País, no sé qué, lo ha entrevistado 3 veces, 4 veces en España. Bueno, él lo que ha dicho es que si cogía un equipo, iba a ser un equipo que optara a títulos, ¿vale? Que estuviera por lo menos consolidado en la parte alta de la tabla. Esto significa que bueno, el tema título, y con el margen que él quiere de ser el mandamás, o sea, jefe de la dirección deportiva y al mismo tiempo jefe del área técnica, va a ser muy difícil que se lo ofrezcan fuera de Inglaterra. Y ya en Inglaterra ni siquiera está esa figura, ya está cada vez más en desuso, o sea que veremos a ver cómo lo abarcan por ahí. Lo de Lucien Favre,
Bueno, Lucien Favre tuvo un pasado en el Hertha, un pasado en el Gladbach, que en el Gladbach lo hizo bastante bien, la verdad. Creo que es la etapa más recordada y la que devolvió al Gladbach a un histórico a esa parte alta de la tabla. Y bueno, podría ser, aunque no es un entrenador que a mí especialmente me guste y me cuadre tampoco con el Eintracht Frankfurt, ¿vale? Y el otro nombre Tedesco. Tedesco sería un matiz un poquito más arriesgado que Hutter, pero podría encajar. Lo que pasa es que en un año donde se va a meter en Champions, si es que se mete, ahí va a depender un poquito más del resultado. Si es Europa League no te diría que no, pero siendo Champions creo que optaría más por Lucien Favre, el Eintracht, ¿vale? Creo que optaría más por la experiencia de Lucien Favre. Mi sensación es esa, que bueno, venga quien venga, tendrá que venir acompañado de un director deportivo también, que aconseja a uno de nuestros entrenadores, ¿vale? Entonces, que cuando llegue el director deportivo y fija una imagen, un camino a seguir en coordinación con el club, pues bueno, veremos por qué entrenador se decanta. Digo, a mí me gusta mucho Seoane, me parece que de lo poco que he visto, me parece que es un perfil muy Bundesliga que encajaría muy bien. Y ya ¿tienes alguna pregunta, Alex, del Eintracht o ya pasamos al Bayer Leverkusen? Iba a decir que me encajaba mucho lo que decía de Tedesco, sobre todo si cae en Europa League, porque, corrígeme si me equivoco, Shark, cuando Tedesco llega al Schalke, el Schalke creo que no tiene competición europea, y es el año que lo deja segundo en Bundesliga, y el año siguiente, cuando ya tiene que competir en Europa y en Bundesliga, es cuando se nos cae un poco Tedesco, ¿no? Que había arrasando, tiró la puerta abajo y dijo, mira, aquí estoy yo. Y ya cuando tuvo que compaginar y tirar más de no solo jugadores y demás, fue cuando se complicó. Es que ahí Alex coincide con una cosa que es importante, que es capital en el segundo puesto del Schalke, que es la marcha de Max Meyer y de Leon Goretzka, ¿vale? Entonces, claro, son marchas gratis porque ellos les piden al Schalke lo mismo que Lewandowski, traspásenme, véndanme, saquen dinero. Y en ese momento era Christian Heidel, el director deportivo, y Christian Heidel quiso convencer a los jugadores, no los convenció, nunca los convenció. Goretzka ya lo tenía hablado con el Bayern desde el principio de temporada prácticamente, y Max Meyer tenía la ganas de marcharse del Schalke e irse a la Premier League, como al final hizo, porque se estuvo hablando del Milán, del Hoffenheim y tal. Al final se decidió marchar un equipo zona media baja de la Premier, que además es el Crystal Palace, y lo cierto es que no se recaudó dinero. Entonces, para el Schalke fue un momento crucial ese, que no saber reemplazar esas dos marchas, porque tenía una ascendencia en el juego bastante importante. Son como los Xaver Schlager, Max Arnold de ahora del Wolfsburgo, ¿no? Un poco esa pareja, pues un poco así. Entonces, claro, cuando eso ocurre, creo que Tedesco se da de bruces contra la realidad, y es que el Schalke pues no tenía plantilla realmente para competir en Champions. A pesar de eso, supera el grupo, lo mete en octavos, creo que se enfrenta, no sé si al Madrid, no me acuerdo. Sí, me suena que es el Madrid, ¿no? Que creo que el Madrid gana 1-6 en Gelsenkirchen, ¿puede ser? Sí, la noche de Sané, me recuerdo yo. Bueno, la noche de Sané fue una etapa anterior, pero sí, se enfrentó al Madrid, ahora que lo que me acuerdo fue así. Bueno, el caso es que se vio con un problema Tedesco que no fue capaz de solucionar y evidentemente terminó con sus huesos fuera del Schalke, y ese Schalke terminó a mitad de tabla, ¿vale? O sea que el equipo se cayó completamente, ¿sabes? Sin esos dos jugadores. Juego bastante rudo, bastante directo, poco tenía que ver con el Tedesco del año anterior, porque no tenía los jugadores ni las herramientas. Entonces, claro, si Tedesco logra adaptar su discurso a esta plantilla, bueno, podría ser un buen entrenador, sobre todo para iniciar un ciclo, ¿vale? Pero tendría que llegar a la mano con un director deportivo que le gustase esa idea, porque si no lo veo difícil. Y eso, ahora sí pasamos con el Bayer Leverkusen, que la pregunta que sobrevuela el Bayer Arena Leverkusen es si Hannes Wolf puede, para quien no lo sepa, Hannes Wolf es entrenador de la Alemania Sub-18 y que está en una especie de préstamo entrenando al Bayer Leverkusen, y la pregunta es, ¿se ha ganado el crédito suficiente para seguir o
o no, y el Bayer Leverkusen apostará por otro entrenador del perfil de Peter Bosz, como puede ser Trpiszowski, que es el que viene sonando, del Slavia de Praga, o por alguien más rompedor a la hora de entrenar los Charles Aranguis, Palacio, Schick, etc. Bueno, a mí me da la sensación, esa es la pregunta, ¿no? Que se está masticando en Leverkusen. La sensación que tengo yo es que Hannes Wolf volverá a la federación, creo que se siente más cómodo allí. Él tuvo una etapa anterior en Stuttgart donde creo que consigue, no sé si consigue el ascenso, le dan al equipo después del ascenso y juega la primera vuelta, juega muy bien, pero encaja muchísimos goles y luego termina despidiendo y ese Stuttgart termina bajando. A ver, yo creo que él vino un poco en plan como revulsivo para, digamos, despertar del letargo al Leverkusen, que se dio una mala racha de resultados. En menos de un mes y medio se quedó fuera de la Copa ante un cuarta división y se queda fuera de la Europa League contra un rival inferior como era el Young Boys de Seoane. Entonces realmente es duro, ¿no? Asumir eso y Peter Bosz no le respondieron los jugadores. No sé si por el discurso que ya se le agotó o porque el físico no le daba a los jugadores. El caso es que hemos visto un Hannes Wolf que ha cogido la dirección técnica y el Leverkusen es un poquito más conservador, tanto con pelota como sin ella. Entonces igual tiene que ver un poco con eso. Creo que es un recambio de momento. No sé si el Leverkusen va a confiar en Wolf para darle la oportunidad. Creo que Wolf se siente muy cómodo en la selección inferior de Alemania, en la federación, porque sabe que en el escalafón va a estar ahí y que puede llegar un día a la selección sub-21 y algún día ser seleccionador nacional. Entonces va a depender mucho de lo que pase a final de temporada. Si la directiva del Leverkusen cree y considera que Wolf es el adecuado para el puesto y que puede rendir y cumplir con unas expectativas X, confiará en él. Si no, evidentemente tendrá que buscar en otra parte, que yo no sé, realmente no tenía constancia de lo del entrenador de Slavia, pero bueno, podría ser, aunque los entrenadores del este que han llegado a la Bundesliga no han terminado de cuajar a nivel histórico. Bueno, pues con esto, Char, ya terminamos con las preguntas de la parte alta de la Bundesliga, de los cambios de entrenadores. Está claro que es lo que queda de Bundesliga y la próxima temporada de cara a ver cómo juegan todos prácticamente los equipos de la zona alta va a estar muy interesante. Creo que Juan tenía alguna pregunta que hacerte ya para acabar. Muy bien. Sí, yo te quería preguntar, o sea, más allá del fútbol alemán y tal, la formación o sea, te quiero preguntar más a nivel cositas personales y tal, pues claro. A nivel de formación, de cómo te preparas tú los partidos, te ves toda la jornada, te ves en diferido, tomas apuntes, tienes algún cursillo o algo, no sé, me parece interesante. Hombre, mi perspectiva es, pues bueno, tengo una vista limitada, entonces mi perspectiva es medio plazo. Primero terminar un libro que estoy escribiendo, que lo llevo posponiendo hace un tiempo, terminar el libro y con eso y con lo que recaude, pues hacerme un curso pues de ojeador o de scouter o de algo por el estilo, ¿vale? Lo que más me llame la atención en ese momento, que esté arreglado por la Federación Española. Eso por un lado. Por otro, lo que yo me preparo los partidos, a ver, yo la jornada Bundesliga transmiten 5 partidos en Movistar. Yo tengo Orange, pero los partidos, fútbol está por Movistar. Entonces yo lo que hago es que me veo los 5 partidos. Si no los puedo al mismo tiempo, los veo después por la noche, la madrugada o el día siguiente, para tener una imagen más adecuada a lo que yo veo, ¿no? A lo que yo puedo entender. Tomo notas, te vas a reír, pero lo hago con el Google Keep, ¿vale? Tomo notas en el móvil. Sí. Y tomo yo lo he hecho alguna vez, Que yo lo he hecho alguna vez también para partidos o lo que sea, o sea, no sé, que ahora con las nuevas tecnologías es más fácil que ir a libreta y boli. Claro. Entonces, bueno, sí es verdad que con el Google Keep me anoto algunas cosas de partidos que me parecen relevantes y cosas relevantes de ese partido. Evidentemente no pongo imágenes, pero la información está en mi cabeza, ¿vale? Así que así más o menos me preparo los partidos. Y siempre que tengo tiempo libre y veo que me falta algún partido por ver de jornadas anteriores o lo que sea, como esto tiene almacenamiento durante 6-7 meses,
no me importa ver un partido de hace 6 meses, ¿no? Viendo las circunstancias en el momento, contextualizando, etcétera, etcétera. Entonces, voy incluso parando y retrocediendo, un poco como lo haría un analista técnico, ¿no? Un analista táctico, ¿no? Que le presenta un informe a su entrenador o a su club sobre el rival que tiene enfrente, por ejemplo, o lo que sea, pues un poco ese rollo, ¿no? Evidentemente no soy nada profesional, pero me gustaría hacerlo, no te digo que no. Y creo que sería una salida bonita, por lo menos dejar esa puerta abierta también, que eso nos puede llevar a otros sitios. Yo te digo, conozco gente que empezó así en este mundillo conmigo y hoy en día están trabajando en scouters, como scouters de primeros equipos en España, tanto pues en la Real Sociedad, otro trabajó en el Betis, otro trabajó en el Valladolid, o sea que realmente se te pueden abrir puertas que pueden estar ahí y que ya no solo me circunscribo a Alemania, si el hecho de tener una formación y que te puedan arreglar y que te puedan titular por eso, te abre muchas más puertas, evidentemente, también la experiencia, claro. Sí, lo que tú comentabas, yo conocía el caso de Abel Rojas. No Guillermo Valverde también está ahí, que era que también estaba en Ecos del Balón. ¿Y Tomás de marcador internacional? ¿Era 23 o no llegó? No lo sé, yo conozco otros 2 casos. Uno es el chico que te comenté de la Liga Austríaca, que se llama Antonio Aragonese, se estuvo en el Betis, estuvo 1 año. Y otro chico que conozco yo que sigue mucho la Liga Francesa, que no es Andrés Honrubia, ¿vale? Te lo digo. Porque parece que es el único. Es como si Guardiolato o José Gavilán fueran los únicos ahí que traen la Liga Alemana. Pero yo llevo 10 años. Conozco a un chico que se llama Guillermo Bullón, que está en el Valladolid, o estaba en el Valladolid hasta hace muy poco, por eso no se conecta. Sigue la Liga Francesa muy, muy de cerca, además muy bien. O sea que realmente conozco varios casos de gente que está metido en el scouting, ¿no? De equipos de primera división y de sus filiales, claro. O sea, y empezaron. Dale, sin problema. No, iba a preguntar que tú ahora mismo, si quieres contestar, si no, te iba a preguntar si estás viviendo como periodista y que si tu futuro entonces sí que igual lo quieres enfocar más a scouting o a analista técnico, táctico, en equipos profesionales o semiprofesionales, o que te dé igual alguna ayuda o... Sí, yo ahora mismo soy pensionista porque tengo un problema, como podéis comprobar, tengo un problema en la vista. Solo veo un 20% por un ojo, o sea que todo lo que tengo que hacer tiene que ser a nivel digital. Y mi intención es esa, mi intención es terminar de escribir el libro, que así lo termino de escribir algún día de esto. ¿De Bundesliga es el libro? ¿De la Bundes o de...? Sí, sobre el fútbol alemán, sí. Te echamos una mano entre todos, ya. No, pues te lo digo en serio. Después las regalías también a Pacha, ¿no? Si quieres, cuando lo saques, todo lo que te podamos ayudar por redes, de retweet, si quieres que te hagamos presentación del libro. Es que seguramente lo saqué por Amazon, porque tenía un contrato con una editorial, pero no se pudo dar, porque fue un año donde me mudé aquí a Galdar y tal. Entonces fue un poco caótico, ¿no? Pero bueno, lo tengo medio terminado, o sea que me falta tramitar, contactar con más entrenadores y demás y hablar pues un poco de tema táctico también, para que no sea solo historia, y terminar ese libro y apuntarme en algún curso de esto que me pueda. También el hecho de tener Twitch y todo esto, a ver si también puedo sacarle algo, no mucho, rendimiento económico que me permita pues este tipo de cosas, ¿no? De pagarme un curso de estos que me dé pues, validez, por así decirlo, aunque no es lo más importante, según me han dicho los jugadores, pero es una cosa que por lo menos a nivel personal ya me llenaría bastante. No, y te pone el mapa, ¿no? Lo has dicho, ha sido las primeras cosas que hemos hablado, que esto es una formación constante, ¿no? Ir aprendiendo y eso al final también te ayuda, porque no es solo conocimiento para trabajar en ello, que si puedes, si lo consigues, mejor aún, pero probablemente te haga ver jugadores o detalles de una forma distinta o que no veías antes. Claro, es aprendizaje continuo, tú lo has dicho. Es que uno nunca puede decir que lo sabe todo, porque en el fútbol hay muchos detalles que siempre se te van a escapar. Siempre. Yo por lo menos lo veo así. Sí. No, totalmente. Y lo que te han dicho mis compañeros, aquí tienes una plataforma para venir y presentar tu libro y hablar de ella todo el tiempo que quieras. Yo quería preguntarte también... Perdona, sí. No, te digo que os agradezco el ofrecimiento, chicos, que yo
Y yo encantado. De mí, ya sabes que yo vaya sea sobre todo a la gente que no es muy conocida, que no tal. Yo tampoco soy aquí tampoco un gran conocido. Gente que empezó conmigo ya tiene hoy en día 10 veces más que yo de seguidores y demás. Entonces, hoy el mundo se está midiendo mucho por eso, ¿no? Por el tema de los seguidores, las suscripciones, la donación y todo esto. Yo me guío por lo, digamos, útil que pueda ser para los demás, realmente, ¿no? Y mientras los sean útiles, mientras yo perciba esa utilidad para los demás, yo voy a seguir haciendo lo que hago, porque al final no solo lo hace uno porque le gusta, sino también porque le gusta a los demás que aprecien tu trabajo, ¿sabes? Sí, mira, de hecho, Angelito, nuestro moderador que está por el chat, dice que ya su compra de tu libro la tienes hecha ya. O sea, va a ser el primero, ¿eh? Con ese dinero ya puedes ir contando, con el de Angelito. Yo lo que te quería comentar un poco, porque todo lo que te dan... Bueno, Miguel y Alex saben, te les quita a veces más que yo de fútbol internacional. Yo lo que quería comentarte un poco, ¿qué ves tú que le falta o qué puede traer o puede llegar del fútbol alemán aquí al fútbol en España, que falta mucho? Porque yo creo que es que allí es como un laboratorio, probar, ensayo, error, equivocarse, los entrenadores meten a este jugador de un lado, meten a este de otro, y en cambio aquí como que somos muy, muy conservadores, ¿sabes lo que te digo? Sí, se llama miedo a perder, yo lo identifico con el miedo a perder. Creo que los alemanes creo que... Hay una frase de Axel Torres que precisamente cuando hace unos años, no sé si alguno de ustedes se acordará, con Ecos del Balón, que el título del vídeo, creo que está por YouTube, decía... lo normal es perder, ¿sabes? Perder es normal. Perder es lo normal. Entonces, pues bueno, es un poco eso. Yo creo que ellos lo han asimilado. Ellos saben que en un momento dado tuvieron que hacer una reorganización completa porque su fútbol se estaba quedando caduco, como se tenía que renovar con gente de las inferiores, con gente de que implique la federación, con inversión. Y ellos han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y eso al final siempre termina dando sus réditos cuando se hacen las cosas bien hechas. Tiene el tema de la formación dual, ¿vale? Que es un poco el tema de que los chicos no se van a quedar sin estudios a pesar de que no llegan a lo mejor a lo más alto como futbolista, así por regla general, con lo cual eso garantiza también que al mismo tiempo las escuelas, hayan escuelas, convenios de escuelas con los clubes de primera, segunda división y tercera sean algo obligatorio para que puedan ser inscritos para competir en dichas categorías, con lo cual es una cosa que está muy, muy bien organizada. Creo que al fútbol español, primero, le falta algo de organización, no tanto en los clubes grandes como en los clubes medianos, porque por ejemplo tú vas a un Friburgo, vas a un Arminia Bielefeld o vas a un Hoffenheim y te das cuenta de lo organizados que están, ¿no? Que son un club pequeño, son modestos, tienen poco presupuesto, menos que los de arriba, pero que compiten igual de bien. O sea, ahí tienes al Friburgo o la Unión Berlín, ¿sabes? Que realmente, mientras tengas una idea clara de lo que quieres y cómo lo quieres, creo que digamos que el límite te lo pones tú. Y yo creo que ellos han sabido arriesgarse con eso. En general, el fútbol alemán ha sabido arriesgarse y sobre todo, independientemente de la propuesta que tenga cada uno, creo que lo que más ha primado ha sido que no tener miedo a la hora de tomar decisiones, que si se equivocan, y si un año bajas a segunda, te la mama, hablando mal y pronto, ya ves. Y aprendes de eso y subes. Ahí tienes al Hamburgo que lleva 3-4 años intentando subir y no tiene visos de que este año pueda subir otra vez porque se ha ido quedando, ¿no?, en segunda división. Equipos como el Kaiserslautern que están en tercera división y por la zona media baja de la tabla, que es un histórico que ha ganado 2 Bundesliga. O sea, realmente en este mundo competitivo tienes que reinventarte siempre y esto no vas a morir, ¿no? Sí, es que esto los alemanes lo hacen muy bien. Yo los admiro, tío, con eso. A mí me encanta eso porque saben levantarse de cada derrota, ¿sabes? Y precisamente ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, han sabido levantarse y reinventarse muy bien en distintas épocas y en distintos momentos de la historia. O sea que yo creo que a España le falta un poco de atreverse un poco más, de volver a querer, a demandar ciertos perfiles de futbolistas, a tener una organización mejor. Creo que el miedo a arriesgarse es lo que le está condenando. Y aquí lo vemos, ¿no?, en la Liga Española, para mi punto de vista, que creo que va a ganar la Liga el que menos ha fallado, pero no, eso no significa que sea el mejor, ¿no? Porque se han eliminado en Europa en cuartos de final, octavos de final. No tiene ningún representante en semifinales.
Es verdad que Alemania tampoco este año, pero el año pasado tenía 2, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay capacidad para, digamos, para autorrenovarse, ver el fútbol también como un espectáculo a la que la gente vaya, porque eso es verdad que lo tiene, que son precios populares en abonos y en venta de entradas para públicos en general, ¿no? Que puedan ir a los campos y los campos estén siempre llenos. O sea, creo que eso es una cosa que a nivel organizativo creo que a España le falta todavía muchísimo para coger a Alemania, y Alemania está cada vez más cerca de la Premier en ese sentido. Y Claro, vamos a tío, sacar un clip de esto y vamos a poner @Florentino, @Javier Tebas. Pero yo te- Si Florentino Pérez tuviera Twitter, todavía se daría cuenta de lo que dijo de los jóvenes, de que cada vez ven menos fútbol. Y este tío, ¿dónde está? Que está mirando estadísticas de qué, de Sigma 2, preguntándole a chicos de 10 años, ¿o qué? Es que, verdad. En fin, sí, chicos, con el tema de la Superliga también es harina de otro cantar, la verdad. Tengo que mencionar esto porque tenemos noticia de ultimísima hora ya para cerrar, y es que Fabrizio Romano, que probablemente es el periodista con más credibilidad del mundo del deporte, del fútbol mejor dicho, últimamente, ha confirmado que Nagelsmann y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo por 5 años y que ya están negociando tanto Leipzig como Bayern por esa cláusula que tiene el técnico germano, así que muy probablemente tendremos a Nagelsmann entrenando en Baviera próximamente. Chicos, no sé si antes de despedir a Shaq tienen algo una última cosita. Yo, para cerrar así breve, pues tú que llevas tanto tiempo, si puedes darnos algún consejo a la gente que nos ve, sobre todo a esta gente que nos gusta tanto la comunicación, el fútbol, sea español, internacional, de todo lo que tú llevas, algún consejillo que nos puedas dar para ir cerrando, y con eso yo creo que podemos dar por finalizada esta gran charla. Hombre, yo no soy quien para dar consejos a nadie, porque cada persona y cada individuo es un mundo, ¿no? Entonces, cada uno comunica de una manera diferente, siente de una manera diferente, dice las cosas de una manera determinada. Yo simplemente lo que podría decir, digamos, es que tienes que ser tú mismo y que defiendas lo que crees hasta las últimas consecuencias, y que te puedes equivocar o no, pero mójate, porque eso al final hace que esos easy que se te quedan aquí en la cabeza de ¿y si hubiese hecho esto así y no de la otra manera? No, quédate, si en un momento dado tú quieres hacer esto, lo haces, te equivocas y aprendes, porque al final la vida es un poco también como eso del error y el ensayo y error, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Vas aprendiendo no solo con los aciertos, sino también con los errores. Así que en ese sentido yo no soy nadie para dar consejos, pero si tuviera que decir uno, que sean ustedes mismos y que comuniquen siempre con la mejor manera posible y siempre en el mejor tono posible, para que la gente pues no se ofenda, evidentemente. Pues Shark, un verdadero placer. Muchas gracias. Mantendremos el contacto y eso. Seguro. De verdad que hablo en nombre de todos cuando te doy las gracias. Y eso, muy agradecido. Al final nos hemos pegado ya más de 1 hora en directo hablando de fútbol alemán. Y eso, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en una próxima vez. Gracias, chicos, un abrazo. Gracias. Amigo. Abrazo.